tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este 12 de junio, en que conversamos con Mónica Salaquet, directora del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Néstor. Y poder conversar un poco, tal vez, decíamos antes de empezar el programa, dar un poco de luces en medio de esta situación en la que está Nicaragua, Sí. Para que por lo menos empecemos a bajarle el fuego al asunto. Sí. ¿Ah? Tal vez no, con el programa no vamos a detener mayor cosa, pero sí por lo menos dejamos pensando a las personas acerca de lo que estamos viviendo en este momento en Nicaragua, y que me parece que nadie lo quiere. Pese a que estamos inmersos en un círculo de violencia, en un ambiente de violencia generalizada, mi opinión es que la gente no quiere violencia. ¿Cómo llegamos a esto? Por la intolerancia. Simplemente por no aceptar las diferencias, por no dialogar acerca de nuestras diferencias, por no crear esos espacios de diálogo para prevenir los conflictos políticos, para prevenir lo que se podía venir, simplemente por pensar que unos tienen la razón y otros no. Y es lo que está en la raíz de todos los conflictos. Y de ahí, cuando ya se llega a imponer el punto de vista a otros, empieza a crearse malestar, empieza a crearse un sentimiento de no soy escuchado. Entonces tenemos que aprender a romper esa idea falsa, errónea, pero muy extendida, de que solo unos tienen la razón y los otros no. O sea, realmente hay que escuchar para poder ver, porque independientemente de que haya más elementos de razón de parte de una de las partes en un conflicto, eso no significa que no nos podamos escuchar y tratar de ver qué otra parte de razón tiene la otra parte, o cómo podríamos hacer para llegar a entender la otra posición, aunque no la comparta. Para ponernos en el zapato del otro. Claro, aunque yo no comparte esa posición, respeto el derecho de esa persona a pensar distinto. Aunque yo no comparto esa posición, voy a buscar aquellos puntos en los que sí podemos ponernos de acuerdo y dejar de lado los que no podemos ponernos de acuerdo. Pero hace 2 meses, el 16 de abril, cuando el gobierno anuncia las famosas reformas al Seguro Social, que es lo que es la chispa de todo lo que viene más tarde, si alguien hubiera traído una imagen del día de hoy de Nicaragua y lo hubiera presentado el 15 de abril, se hubiera dicho de cualquier otro lugar del mundo, no de Nicaragua. Es decir, hace 2 meses no creíamos nosotros llegar a los niveles en que hemos llegado. Por una razón muy sencilla. Y las condiciones estaban, es decir, porque claro, ciertamente el que tenía un sentimiento no lo expresaba o no se sentía en la libertad de expresarlo. Yo creo que lo que había honradamente era miedo. Hace muchos años atrás yo escribí un artículo advirtiendo de los peligros del miedo. De una sociedad, igual que una familia basada en el miedo, se descohesiona completamente. Porque el miedo hace que yo no exprese lo que pienso, el miedo hace que vos creas que yo no pienso distinto, y a lo mejor yo estoy descontenta con vos, pero vos no lo percibís de ninguna manera. Y ese descontento se va acumulando, se va guardando como en una olla de presión y un día explota porque no hay canales de libre expresión, porque hay miedo. Y el miedo no significa que no haya un canal donde se pueda hablar distinto o criticar al gobierno, por ejemplo. Sí. Pero la gente en general no expresaba lo que pensaba y lo que sentía porque aprendimos a callar. Y esto es el equivalente a lo que pasa en una familia cuando el padre le dice a un hijo, cállate y obedece. Aquí mando yo. Mi palabra no se discute. Vos nomás obedecés. Entonces, hay un momento que esos niños van creciendo en silencio, con baja autoestima, con una actitud de temor, y en algún momento tal vez ese niño llega a la adolescencia y ya no le gusta que el papá le grite o le pegue a su mamá y de repente lo detiene y le dice ya no más. Ahora ya no, porque ya está en condiciones de enfrentar. Pero también hay toda una cosa acumulada. Entonces, generalmente cuando esas escenas se dan a golpe. Entre ese adolescente y esa figura
que de repente se asusta porque nunca se esperó. Y un poco ha pasado eso aquí también como sociedad. Son los jóvenes los que están desafiando el poder de los adultos. Sí. Y no es una casualidad. Es porque hay un sentimiento también de que mi voz no ha sido escuchada, yo no he tenido posibilidad de tener un espacio para expresar lo que siento, expresar mis críticas. Si las críticas son sanas, nosotros lo advertimos siempre, es necesario. Los errores siempre van a existir y los errores son experiencias que nos enseñan el camino. Pero para poder aprender de esas experiencias necesitamos tener espacios de diálogo constantes en una sociedad. Por eso que la democracia es necesaria, para que podamos decirnos las cosas con respeto, escuchándonos unos a otros. Pero cuando se pierden esos espacios y hay una serie de actitudes que intimidan la libre expresión, entonces la gente se empieza a callar. Y eso se acumula, es un descontento que se acumula hasta explotar en algún momento. Solamente soportar. Soportar o, más que soportar, resentir. O sea, resiento esto que está pasando, pero no tengo cómo expresarlo. No me gusta, estoy molesto, estoy incómodo, pero no tengo un espacio. Si voy y le hago una crítica en los medios de comunicación, me pueden caer encima. Entonces mejor me callo. Y si estoy en mi trabajo y no me atrevo a opinar porque me pueden correr, entonces mejor me callo. Entonces eso es nefasto hasta para el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque vas perdiendo la capacidad de retroalimentarte y de corregir sobre la marcha. Cuando eso se pierde, llegamos a un punto límite. Es una lástima que lleguemos a este nivel de desangramiento en la sociedad, porque la verdad es que ha ocurrido una cosa terriblemente trágica. Están muriendo nuestros jóvenes, la mayoría de los muertos son jóvenes. Es una generación que está muriendo, y niños. Entonces no son personas de 50 años para arriba, son jóvenes. Entonces, nosotros que trabajamos por muchos años en la prevención de la violencia juvenil, alertábamos también, en este caso de la violencia en los barrios pobres, de pandillas, alertábamos de que una generación se estaba perdiendo, de que no era posible que los heridos y los muertos de estos grupos juveniles no le importaran al resto de la sociedad, cuando los pleitos eran focalizados en los barrios y todo eso. Había mucha indiferencia hacia esos grupos sociales. Y trabajamos por muchos años con ellos y también aprendimos mucho de los jóvenes y de su valentía para cambiar, para dejar la violencia, para superarse, para resolver conflictos, incluso cuando había muertos de por medio. Y eran capaces de reconciliarse entre pandillas. Pero ahora en una sociedad, nos vemos en una sociedad rota por una intolerancia creciente y un odio creciente que va dividiéndonos entre hermanos, porque somos los mismos. Realmente somos los mismos, aunque no nos guste aceptarlo. O sea, yo no puedo ver a un policía como mi enemigo. No puedo, aunque haya cometido los errores que sea, pero tenemos que dejar de vernos con odio si queremos enmendar este problema y podemos y debemos empezar a dialogar. Si mi vecino piensa distinto en mi comunidad, no por eso es mi enemigo. Ni yo lo quiero convencer a él, ni él me tiene que convencer a mí, pero nos podemos respetar aún sin convencernos el uno al otro, porque está bien que existan diferencias de pensamiento. El problema es cuando uno le quiere imponer al otro su pensamiento. Está bien que existan diferencias, está bien siempre que esas diferencias no nos conduzcan a matarnos, a agredirnos, a vernos como que uno de los dos tiene que destruir al otro. Eso es lo que tenemos que calmar a esta sociedad, porque no podemos seguir así. Por ahí en las redes sociales, en donde se dicen tantas cosas, apareció un mensaje, que la verdad es que yo no he podido terminar de confirmar, que le atribuyen a Gandhi, ojo por ojo, y el mundo va a terminar ciego. ¿Ojo por ojo? Y el mundo va a terminar ciego. Bueno. Es decir, hablando de la violencia en general, ¿no? Se lo atribuían a Gandhi. La verdad es que no he logrado confirmar yo si es o no es Gandhi, pero a mí me parece muy cierto, ojo por ojo, y vamos a terminar todo ciego. Esa imagen es muy real, pero yo quisiera verlo de otra manera. Hay 4 posibilidades cuando hay una situación de negociación, de un conflicto o lo que sea. Una, yo gano, tú pierdes. Otra,
tú ganas, yo pierdo. Otra, yo pierdo, tú pierdes. Y otra, yo gano, tú ganas. No hay más que esas 4 posibilidades. El yo gano, tú pierdes, o el tú pierdes, yo gano, en realidad es perder los dos. El yo pierdo, tú pierdes, es perder todos. Que se llama el triunfo maníaco. Aquí todos perdemos. Aquí nos vamos al carajo todos. ¿Qué es lo que tenemos hoy en este momento? Exactamente. En estas condiciones así. El triunfo de la locura, por eso se le llama el triunfo maníaco. Y lo otro es yo gano, tú ganas, que es encontrar una solución en la que de alguna forma podamos salir del conflicto sintiendo que ambas partes tienen un camino de salida. No de derrota, no hacia la derrota, sino de salida. Que en realidad, aunque ahora nos parece casi imposible, pero es el único camino que nos garantizaría que no se siguieran perdiendo más vidas en nuestro país. Entonces, en concreto, ¿qué significa eso? Adelantar las elecciones, ponerles una determinada fecha, X cosas, yo no lo sé, yo no tengo una propuesta para eso. Lo que sí sé es que hay que encontrar ese camino y que sea un camino para que podamos terminar el conflicto terrible en el que estamos inmersos, que está destruyendo al país, sin que mueran más jóvenes, sin que muera más nuestra juventud, que es la que está muriendo, y sin que haya menos, sin que se detenga esta represión también, porque hay una represión muy fuerte. Entonces esto se tiene que detener. No podemos continuar así, porque no somos enemigos, somos los mismos nicaragüenses, los mismos hermanos, y vamos a seguir coexistiendo. Yo les decía a los jóvenes de las pandillas, en un mes más, cuando ustedes estén reconciliados, ahí van a estar jugando en la misma cancha otra vez fútbol. Y así era. Se reconciliaban y ahí estaban al mes siguiente, después que se habían matado. No hay tanta diferencia. Vamos a seguir conviviendo, vamos a seguir yendo a un partido de béisbol juntos, vamos a seguir viviendo nuestra vida más en algún momento y coexistiendo como nicaragüenses, y tenemos que prepararnos desde ahora para eso. No podemos creer que toda la vida vamos a estar enfrentados hasta la muerte. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que empezar desde ahora a trabajarlo en nuestras comunidades. Claro que hay que defender las cosas que uno cree correctas, pero defender las cosas no significa el ataque personal. No, podemos expresar nuestro descontento, nuestro enojo, nuestra reprobación de todo aquello que no nos gusta, y es necesario hacerlo. Pero no es necesario que nos insultemos, no es necesario que llenemos de ofensas y de epítetos las redes sociales, porque todo eso nos está enfermando como sociedad. O sea, yo puedo hacer ver tu error. Por ejemplo, si yo creo que vos cometiste un error, te puedo decir, esto que estás haciendo está muy mal por esto y esto y esto, y estás haciendo un daño grande por esto y esto y esto. Pero una cosa es esa y otra que te diga, mira, hijo de la gran pez, que te quiero matar. Eso es diferente. Sí. Señalemos lo que no nos gusta en las actitudes, en los hechos, en las acciones incorrectas, pero no ataquemos virulentamente a ninguna persona. Porque eso nos degrada como seres humanos y nos coloca en un plano cada vez más bajo de intolerancia y de que por mucho que la otra persona a la que estoy criticando haya cometido los errores que haya cometido, haya hecho lo que haya hecho, llenarme de furia, de odio y estar vomitando ese odio en las redes sociales no nos está ayudando como sociedad. Ok, defender lo que yo creo. ¿Cómo hace que eso, defender lo que yo creo, pueda ir a un plano de conversación, de diálogo, de negociación, si al final de cuentas el otro también está defendiendo lo que cree? ¿Ah? Es decir, hay un momento en que hay un enfrentamiento. No digo un asunto de violencia, un enfrentamiento, porque es decir, están las dos posiciones enfrentadas, ¿no? Claro. ¿Cómo llegamos a que este enfrentamiento no llegue a la violencia? Hacemos una pausa, hablamos de esto al regresar de la pausa. En adelante, Nicaragua, conversamos con Mónica Salaquet. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Mónica Salaquet del Centro de Prevención de la Violencia. Preguntaba antes de la pausa
Sí, hay que defender lo que uno cree, hay que defender lo que uno piensa. Pero el otro también está defendiendo lo que cree y lo que piensa. Entonces, ¿cómo hacemos que este enfrentamiento de creencias no llegue al garrotazo? Está muy buena tu pregunta y la verdad es que el hecho de que yo crea algo no significa que yo tenga toda la razón. Yo puedo defender lo que yo creo que es correcto, pero también puedo escuchar lo que tú crees que es correcto y pensar y reflexionar. Bueno, no comparto los puntos de vista de él, hay cosas que discrepo completamente de él, pero en esto y en esto y en esto sí me parece razonable lo que él dice. O sea, hay algo que tú estás diciendo que me hace clic a mí. Pero para que eso ocurra, para que cuando yo hablo contigo nos podamos escuchar, tiene que ocurrir esto. Y yo por eso te pedía que hiciéramos esto delante de las cámaras. Jálalo hacia vos y decime yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Pero jálalo duro. Ok, yo tengo la razón. Yo la tengo. No, la tengo yo. No, yo la tengo. Entonces, claro, ¿ves? en algún Nadie momento suelta su punto sí. de vista. Nadie suelta su punto de vista y no hay ninguna posibilidad de dialogar. Entonces, ¿qué significa? ¿Que uno tiene más razón que el otro? Probablemente. Que hay cosas muy malas que están ocurriendo y que dan ganas de agarrar el palo y pegarle al otro también. O agarrar un arma y matar al otro también, pero esa no es la solución. Pero de este ejercicio lo que me queda es que aquí gana el que tiene más fuerza. No, de alguna manera. Este ejercicio es esto. Porque yo tengo la razón, jálalo. Pero entonces, al tener yo la razón y jalar con fuerza... No jales con fuerza, solo jala hacia ti. Okay. Yo tengo la razón. No, la tengo yo. Alguien tiene que soltar su punto de vista. Para que haya un diálogo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Sí. Entonces, yo suelto mi punto de vista porque si no lo suelto no te puedo escuchar. Que soltarlo no significa dejar de creer en el punto. Ni significa que yo voy a deponer la defensa de mis principios, de las cosas en las que yo creo. Significa que por encima de lo que yo creo tiene que haber una voluntad de encontrar una solución al conflicto. O sea, estamos buscando una solución al conflicto. Y si no suelto nunca mi punto de vista, no puedo escuchar el otro punto de vista. Y si no escucho el otro punto de vista, ¿cómo vamos a dialogar? Y si no hay diálogo, el resultado va a ser que nos vamos a agarrar a palo. Puede llevarse esto, señor. Entonces, es muy importante escuchar a la otra parte. Entonces, escucharla no significa, sí, hombre, tenés toda la razón, pero por lo menos yo te estoy mostrando a ti una voluntad de escucharte y de cierta empatía con tu posición, de tratar de entenderte, aunque me cueste, pero estoy tratando de entenderte. Y al hacer eso yo, ¿qué despierto en ti? Debería de ser la misma posición. Debería de ser. Ahora, si eso no es posible... Si vos no tenés ninguna voluntad de diálogo, ninguna voluntad, haga lo que yo haga, aún haciendo todos los esfuerzos del mundo, pues el resultado va a ser inevitablemente la violencia. Querer imponer por la fuerza mi punto de vista y eso significa violencia. Eso significa abuso de poder también. Porque generalmente... quien muestra más intolerancia es la persona que se siente con más poder. Por eso, por ejemplo, en una dinámica familiar, un niño no le va a ir a decir a su papá, mira papá, no me gusta lo que estás haciendo. No me gusta que le grites a mi mamá, por ejemplo. Un niño no hace eso porque tiene miedo. Un padre le saca la faja y le da 4 fajazos a esa criatura. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está abusando de su poder. Porque hay una diferencia también de poder, de fuerza. Ese niño no se puede defender. No está en condiciones de defenderse. Entonces, pensemos en todo esto porque realmente quizás sea difícil esperar que todas estas cosas se den tal como uno lo está planteando aquí, pero al menos preparémonos para cambiar nuestra cultura de cara hacia el futuro. Porque esto va a terminar sí o sí. Ojalá termine sin más masacre, sin más pérdida de vida, pero va a terminar este conflicto porque no vamos a estar eternamente en él. Y cuando esto termine, tenemos que convivir como sociedad. Entonces tenemos que empezar ya a cambiar nuestra cultura y nuestras mentalidades erróneas acerca de que la única solución en un conflicto es yo gano, tú pierdes, o perdemos todo.
tenemos que buscar en todos los conflictos que las cosas terminen, y en cualquier negociación, hasta cuando uno vende un vehículo, compra un vehículo, vos querés saber que la otra persona no te dé vuelta, que querés que yo gane, tú ganes. Siempre tenemos que buscar el ganar, ganar. Pero a veces cuesta porque nos sentimos que tengo que imponerme. También esto mucho tiene que ver con la baja autoestima. El uso de la violencia es una expresión de baja autoestima. El uso de la fuerza, de imponer mi punto de vista, porque yo me siento también que si no es con la fuerza, no, mi palabra no vale. O sea, me refugio en la violencia porque tengo baja autoestima. Las personas, mientras más elevada autoestima tienen, más se ponen en el lugar de los demás. Más pueden dialogar y entenderse y poder y encontrar una convivencia, porque al final la convivencia significa que vamos a aceptar y valorar nuestras diferencias. No vamos a querer ser iguales todos, sino a valorar y aceptar nuestras diferencias e impedir que esas diferencias nos impidan desarrollarnos como sociedad, nos impidan avanzar juntos hacia metas comunes. Eso es lo importante. Tenemos metas, somos diferentes, pero estamos buscando todos el bienestar nacional, por decirlo así. Sí. Es decir, al final de cuentas todos estamos de acuerdo en que todos queremos lo mejor para el país. Es decir, por lo menos hasta ese punto todos estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es cómo. Ahora, hay un ejercicio que entiendo yo que da muy buenos resultados, que es cuando una persona grita, el otro le habla bajo, le baja la voz. Y el que está gritando en un momento se da cuenta que está gritando y empieza a bajar la voz también. A veces es difícil mantenerlo, pero funciona. ¿Cómo traducimos eso a esto en este momento? Traduzcámoslo en las redes sociales a eliminar radicalmente las expresiones de odio. Podemos defender y podemos sostener una posición en forma respetuosa. ¿Qué significa una posición respetuosa? Significa, por ejemplo, que a mi vecino sandinista que vive en mi cuadra, yo no le voy a ir a decir, o a mi vecino que está en la oposición, no le voy a ir a decir, mira, hijo de la gran o no voy a ir a vigilarlo y a espiarlo y a ver cómo lo destruyo, porque todo eso es destrucción. Nosotros tenemos que empezar a crear armonía como sociedad en este momento. No vamos a esperar un día más para hacerlo. Tenemos que empezar a cambiar nosotros desde ahora. Tal vez no que voy a hacerme íntimo amigo de esa persona, pero voy a dejar de verlo con odio. Ni a nivel de la comunidad, ni a nivel de mi propia familia, porque las familias están divididas también, sí. Ni a nivel de las redes sociales, en ningún ámbito. Podemos manifestar que estamos esforzándonos por un cambio en la sociedad, unos de una manera, otros de otra, como creemos que mejor lo podemos hacer. Queremos una sociedad más democrática, con más justicia y también con más justicia social. Y queremos una sociedad menos descohesionada y menos fragmentada que la que tenemos ahora. Queremos una sociedad más unida, más realmente unida, pero eso lo tenemos que empezar a construir cada uno. Yo lo tengo que empezar a construir. No puedo esperar que vos lo hagas, que lo haga el otro. Es mi esfuerzo y para eso tengo que cambiar yo. Entonces es mi odio personal el que tengo que cambiar, cosa que no es fácil, porque estamos en una polarización constante. Estamos muy enojados y con mucha razón porque ha corrido mucha sangre. Pero ¿qué camino nos queda? ¿Aumentar el costo en vida o bajarlo e ir acercándonos cada vez más a una solución? ¿Qué nos queda? Dos caminos. O aumentamos la violencia y el costo en vidas humanas y la tragedia que va a... Porque muchas madres están perdiendo a sus hijos, hay mucho dolor de por medio, ya hay en muchas comunidades, hay incluso hambre en algunas comunidades. O sea, ¿que nos vamos a detener en los esfuerzos por democratizar la sociedad? No. Hay que continuar, pero no lo podemos hacer con odio, porque no es una sociedad dividida la que vamos a construir, es una sociedad más unida. Eso es lo que yo planteo y que tenemos que encontrar una salida a esto, que no sea por el camino de matarnos unos a otros. Es lo único que yo tengo claro. La violencia solo nos va a traer
como en la guerra de los 80. ¿Qué nos dejó? Más que dolor y pérdida. No podemos seguir así. Estamos de acuerdo en este país en que todos queremos un mejor país, de todos lados, en este momento. Y tanto los unos como los otros están en esa línea, de que todos queremos un mejor país. Lo que pasa es que no creemos en la forma en que el otro lo plantea. ¿Ah? Y ahí es donde hemos llegado al desacuerdo. Y a eso se le ha sumado toda la violencia que hemos visto, la represión y la sangre que ha corrido libremente y que está corriendo libremente en el país con todo lo que esto ha significado. Esto en macro es lo que de alguna manera ustedes trabajaron en micro con los grupos juveniles. Así. ¿Ah? ¿Cómo llegan estos grupos juveniles a malmatarse hoy a jugar fútbol en una liga mañana? Hagamos pausa y hablemos de esto al regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Mónica Salaquet del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREV. Ustedes han trabajado con grupos juveniles y los grupos juveniles han llegado después de malmatarse, después de causarse heridas y muertos de uno y de otro lado. Han logrado esto sentarse en un momento, resolver sus diferencias o a lo mejor más bien reconocer lo que tienen en común, que en principio es que son jóvenes, ¿verdad? Y una semana más tarde están metidos en una liga de fútbol o en una liga de béisbol, o no sé. Bueno, pasó muchas veces que cambiaban los escenarios de escenarios violentos por escenarios de convivencia y de paz entre ellos, pero eso suponía un cambio individual. O sea, nosotros en los talleres que impartíamos con los jóvenes, trabajábamos fuerte para que ellos comprendieran la raíz de sus comportamientos violentos. ¿Por qué actuaban así? Primero, su historia de vida. Muchas veces estos jóvenes venían de hogares violentos. Su historia de abusos que ellos habían sufrido, físicos, emocionales, psicológicos, sexuales, en su infancia. Uh-huh. Sus historias también en el sentido de qué ambiente los rodeó. Bueno, la falta de oportunidades de estudio, la falta de oportunidades de trabajo, muchas veces hambre. Encontrábamos situaciones en las comunidades, entonces todo eso lo abordábamos también toda la cultura machista que los ha hecho creer toda la vida que si ellos no actúan violentamente no son hombres. Uh-huh. Y que actuar violentamente es una condición de masculinidad. O sea, si yo no respondo a una provocación con violencia, me van a decir peluche, que estoy cobarde, que estoy acalambrado, que soy mujercita. Por lo tanto, mi dignidad como hombre está en juego. Entonces yo tengo que usar la violencia para demostrar que soy hombre. Claro, yo soy macho. Y entonces nosotros machote, le decíamos, cuando estés muerto no vas a tener los huevos más grandes. Vas a estar muerto y se acabó. Y no vas a ser más hombre y ante la sociedad, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos, a lo largo de todo un proceso de reflexión, de trabajo, de sanación también, de sus historias de vida y de entender los aspectos culturales de una familia donde había mucho autoritarismo, mucho machismo, mucho maltrato. Todas esas cosas ellos iban entendiendo la raíz de su conducta y se daban cuenta de que esas historias de ellos eran similares a las historias de los otros. Y al final, cuando ellos también podían llorar y desahogarse y resolver muchos de sus conflictos familiares, por ejemplo, con su padre, con su madre u otro, ellos es como una chimbomba llena de aire que va a explotar. Si vos le quitas aire a esa chimbomba, eso ya no explota. Entonces esos muchachos aprendían a desahogarse a través de la palabra, de la conversación, del desahogo, sin necesidad de droga, sin necesidad de guaro. Porque aquí muchas veces el desahogo que buscan los hombres a través del guaro y las drogas. Claro. Y si no lo hacen con guaro y vos vas a donde un amigo y tenés un problema y llorás y lo abrazás, pues eso es raro. Pero si lo haces bien bolo, no pasa nada. Es una sociedad que te permite mostrar emociones
si estás borracho, si estás drogado, pero te lo prohíbe si no. Entonces, cuando la violencia es muchas veces la explosión de emociones y sentimientos largamente reprimidos. Cuando los jóvenes aprendían a desahogar sus emociones, sus sentimientos, a conversar, a dialogar y a entender la posición de los otros que también vivían lo mismo que ellos, entonces se bajaba esa chimbomba, ya no explotaba. Había una mejor voluntad de ellos de buscar una solución al conflicto. También ellos ya no querían morir, aprendían a valorar su vida, porque hay muchas actitudes autodestructivas. Me vale mi vida, o me lleve la vida, o no me importa morirme. Esa actitud es muy autodestructiva y refleja esa baja autoestima que el machismo inculca en las personas. Que tu vida no tiene valor. Que te maten, pues. No. Ellos empezaron a valorar lo que ellos eran, lo que son, y a darse cuenta que su vida tenía un valor enorme, que no iban a matarla en un pleito con los otros, a perder su vida o matar a ellos, o que los mataran a ellos, porque su vida era importante. Cosa que ellos en un momento que no valoraban. Claro, y a eso tal vez yo le sumaría, en los 70, en Nicaragua, el 79, luego de la década de los 80, en que hubo tanta muerte, que de una generación, que es la que vive en los 90, que de alguna manera se considera también en deuda con el muerto. Ese murió para que yo esté hoy vivo. Y entonces estoy en deuda con ese muerto y con lo que este muerto hizo. No sé si esto también aplicaba para estos grupos juveniles. Aquel murió por defender el territorio. Yo creo que eso aplica más ahora. Esto está aplicando más hoy. Siento, no tanto en los grupos juveniles, aunque habían grupos juveniles cuyos padres habían estado en las guerras y eso, pero yo aquí en Managua yo no miraba que hubiera una relación tan directa, lo veía más como el problema de no encontrar, de que ellos se sentían marginados socialmente. Ok, sí. De la marginalidad. Ok, pero este tema, el tema del muerto, efectivamente, hoy me parece a mí, ¿cómo vamos a dejar de luchar si han muerto por esta causa? Bueno, creo, y aquí hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo en el movimiento juvenil y en todo lo que se está desarrollando ahora. El esfuerzo inicial, el empuje inicial era: no vamos a recurrir a la violencia, no vamos a hacer otra guerra, vamos a protestar de manera pacífica, vamos a salir a las calles, vamos a hacer marcha. Y poco a poco eso fue siendo también repelido. Y ahí se fueron agotando las ganas y los deseos de seguir dando una lucha pacífica y la tentación. Si alguien viene y te bofetea, vos decís, a mí me cuesta no responder. Devolver el golpe, claro, es la primera reacción. Por eso es más difícil encontrar cuando ya hay sangre y tanta sangre por medio y tanto daño, es más difícil encontrar un punto de salida pacífico a un conflicto. Pero de todos modos tenemos que seguir intentándolo, porque el otro camino es el camino de que estos jóvenes sigan muriendo. Y tenemos por eso que yo hago un llamado con mucha sinceridad al gobierno a que piense en todo esto y que piense que no puede seguir habiendo más muertes en este país. Porque el gobierno es como un padre de familia, tiene la mayor responsabilidad en un país. Entonces es muy grande su responsabilidad. No puede decir la responsabilidad la tienen los otros y yo no la tengo. Y la violencia no la causo yo. Tiene que haber una voluntad buena de resolver este conflicto. El tema de voluntades, ¿qué es lo que me suena que en este momento no tenemos en Nicaragua? En este momento estamos cerrados todavía en la posición de yo estoy defendiendo lo que yo creo y no voy a escuchar nada más porque lo que yo creo es lo que es bueno. Me parece que estamos en ese momento de claro. no entender o no poner voluntad en escuchar. Claro, eso que realmente es muy cierto lo que tú dices, es el momento para que entre la mediación en un conflicto. Por eso se habla de mediación, porque hay dos partes que ya agotaron y no se pueden entender. ¿Quién va a mediar? Tiene que mediar un tercero que esté fuera del conflicto. Una parte tercera que lo que está buscando es una solución del conflicto y que no tiene un interés por una u otra parte, sino una salida en la que todos sientan que quedaron conformes de alguna forma.
¿verdad? Esa mediación es fundamental en este momento. En que todos sientan que algo terminaron ganando. No que perdieron, por porque último, al final de cuentas, es decir, en la negociación hay que ceder. Claro, ¿verdad? pero en este momento pedir que todos terminemos ganando mucho es difícil porque la verdad es que es un país que ha perdido en su totalidad. Sí. Todos hemos perdido, pero por lo menos que tengamos la buena voluntad de que no vamos a seguir ni matando ni muriendo. O sea, vamos a encontrar un camino alternativo a la violencia, un camino alternativo a la represión, para poder sentarnos frente a frente a encontrar una solución. Porque el camino bueno, voy a dialogar contigo, pero bueno, en realidad no voy a palearte. No, eso no funciona. O sea, tiene que ser un camino de entendimiento. Sí, quiero entrar a esto del diálogo en la siguiente parte del programa para que lo toquemos bien, perdón, el de la mediación en la siguiente parte del programa para que lo toquemos bien con calma. Pero antes el tema de generaciones, por un lado, porque efectivamente esto ha empezado como un tema de enfrentamiento de la generación más joven reclamándole a la generación más vieja. Pero también está el tema de los marginados, está el tema de las víctimas y los victimarios. Es decir, lo que vemos son dos bandos, todo el tiempo hay dos bandos. Hay un bando que ha sufrido a manos del otro, de alguna forma, ya sea generacional, ya sea por marginación, ya sea por la violencia en sí. Y lo que vemos es que hay posiciones de fuerza, porque efectivamente hay una posición de fuerza. La generación más adulta o más vieja impone en la generación más joven, que era lo que decíamos, por ejemplo, en el caso del padre de familia que impone sobre el hijo. O en el caso de los marginados, estos han sido marginados justamente porque ha habido una política de marginación. Y cuando digo marginación no me refiero a la pobreza como tal, sino a la marginación incluso de pensamiento, claro. que es parte de lo que ha habido aquí. Claro. Yo creo que ha llegado el momento de revisar mucho de la manera tradicional en que hacemos política. Y eso vale para todos los sectores. O sea, se trata de encontrar realmente que en el fondo es la construcción democrática desde abajo hacia arriba. Porque hasta ahora las decisiones importantes en un país se toman arriba, sin realmente tomar en cuenta a la mayor cantidad de la población posible involucrada en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, los procesos de toma de decisión son procesos que se tienen que democratizar en todos los espacios de la sociedad. ¿Y eso qué significa? Escucharnos. Por eso los espacios de diálogo son necesarios para definir determinadas políticas públicas. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se hizo la ley 779, hubo una buena voluntad de la Asamblea Nacional de convocar una serie de organizaciones para que aportáramos ideas a esa ley. Y bueno, aunque no hayan hecho lo que yo recomendé, que fue que la ley tenía que ir paralela a un proceso de educación en los hombres, intenso, para que la ley pudiera ser bien tomada y no tomada como una agresión o mal usada, sino que la ley fuera aceptada por la población masculina en un proceso educativo en la medida de lo posible. Que si bien no se logró eso, y lamentablemente porque después vimos las consecuencias que tuvo en la aplicación de la ley, pero al menos las organizaciones nos sentimos escuchadas. Pudimos ir y expresar nuestros puntos de vista. Obviamente hubiera sido mejor que se tomaran en cuenta esos puntos de vista, pero por lo menos nos escucharon. Ahora, esos espacios se han ido cerrando en la sociedad. Aquí ha habido un apartar a todo el que no piensa igual. Y de la sociedad civil fuera. Y este no me gusta fuera. Y este otro lo callo. Y no es así, porque eso realmente nos resta a todos al final de cuentas. Y a la hora de los problemas críticos en una sociedad. Por ejemplo, el tema del IS puede haber sido un tema de consulta amplia. Sí. Realmente. Y como otros temas, pero no existía esa voluntad de escuchar y de someter a consulta realmente las decisiones trascendentales para un país. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar la forma de hacer política y eso pasa por cambiar la manera en que pensamos acerca de los otros que piensan distinto,
Por ejemplo, yo recuerdo que hay países que han superado conflictos terribles, como por ejemplo el caso de Chile, que es el país donde yo nací. Imagínense, la dictadura de Pinochet, ¿cuántos años de dictadura y de horror y de desastre? Bueno, se resolvió por la vía del plebiscito. Esa fue la vía que tocó allá. Y bueno, y ahí está el país todavía tratando de sanar sus heridas. Pero ¿qué es lo que yo he visto? Que los distintos partidos coinciden en agendas económicas en lo esencial. Entonces, aunque hayan diferencias entre la izquierda, la derecha o lo que sea, hay algunas cosas, consensos sobre temas claves para la nación en las que hay una línea continua. O sea, no vamos a económicamente, vamos a ir por aquí, y un partido se va un poco más para un lado, el otro para el otro, pero en lo esencial hay una ruta como nación. Hay acuerdos de largo plazo, hay visiones de largo plazo. Lo principal es anteponer los intereses de la nación a los intereses de un partido. Y los intereses del partido no pueden estar por encima de los intereses de los seres humanos. Entonces también aquí la política se ha convertido un poco en una empresa privada. Y ya la gente no siente que un partido que yo voy a librar una lucha y ese partido me va a representar hasta el fin, mis derechos y todo lo demás. Muy poca gente piensa así ahora. Y eso no es en Nicaragua, eso es en casi toda América Latina. Los partidos han caído en el descrédito. Sí. Entonces la gente ya no cree en la política como forma de resolver un problema. Entonces busca otras maneras y no las encuentra. Claro, ya no creen en la política ni en los políticos como servicio y servidores. Exacto. Sí. Pero entonces todo eso tiene que irse transformando a partir de nuestros propios cambios. Si aquí no puede ser yo quiero ser presidente antes de que cualquier otra cosa, o yo voy a tener tal puesto, o yo voy a tener tal oportunidad para ganar tanto. No, si yo entro a servir es a servir. Y ahí vale lo que dice Pepe Mujica, si te gusta mucho el dinero no te metas en la política. Así es, mejor empresa, ¿no? Bueno, hacemos pausa, última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus, conversamos con Mónica Salaquet. Habíamos dicho la parte o la necesidad ya de encontrar una mediación, ya que no hemos sido capaces de sentarnos a conversar, de poder escucharnos, porque al final de cuentas esa es parte de la conversación muy importante, el escucharnos, y no hemos sido capaces de esto. Se hace necesario tener un mediador, pero teníamos un mediador supuestamente para llegar a esto. ¿Ah? Pero entonces no se logró esa mediación, hay que buscar otra. Porque, o sea, yo creo que la Iglesia Católica ha jugado un excelente papel, pero dio todo lo que pudo. O sea, la Iglesia ya no puede hacer más porque hay demasiada resistencia al papel que está jugando, lo que sea. Entonces tenemos que buscar, o afirmamos ese papel, porque yo no es que esté proponiendo que la Iglesia ya no actúe como mediadora, no, para nada. Pero lo afirmamos con una asesoría que la Iglesia pueda recibir. Aquí nos visitó hace poco un funcionario del gobierno de Estados Unidos, pero pudieran ser otras figuras de otros países también. Pudiera formarse un equipo de asesoría para la mediación que está jugando la Iglesia. No se trata de que yo admiro realmente el trabajo que han hecho y lo respeto profundamente. Yo sé que han sido objeto de todo tipo de ataques, sí, pero yo creo que hay una muy buena voluntad de parte y mucho riesgo que han corrido. Pero si no se ha logrado avanzar más, entonces tienen que ser asesorados o apoyados por un equipo que permita que esta cosa se destranque y avance. Porque lo otro es más muerte y es lo que de ningún motivo tiene que seguir ocurriendo. Es lo que yo pienso. Y está muy bien que haya tenido el Partido Republicano de Estados Unidos esa iniciativa. Pienso que otros gobernantes o exgobernantes de América Latina podrían jugar un papel en ese sentido. No lo sé, en este momento no es que yo traiga una propuesta, pero hay que buscar alternativas. Lo que no puede pasar es que sigamos con la violencia. Ahora, evidentemente que esto tiene que venir de todas las partes que están en conflicto. Porque yo no puedo hablar de dos partes. Aquí hay muchas partes que están ya en conflicto.
y todas las partes tienen que estar de acuerdo en esto, por lo menos tienen que ponerse de acuerdo en esto. Empezar por ponerse de acuerdo me parece a mí en que aquí no podemos seguir dándonos garrotazos y malmatándonos. Esa es la primera. ¿Ah? Y luego ponernos de acuerdo. Pero cumplirla. Sí, no, correcto. Con un compromiso real, no de palabra. Sí, pero además buscar a alguien ya que no somos capaces, es decir, reconocer que no somos capaces de conversar. Claro. Y buscar realmente a alguien que nos ayude a platicar. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí tiene que existir es un compromiso real de cesar la violencia, los ataques nocturnos, estas cosas. O sea, si se quiere destrabar los tranques, podemos dialogar para eso. Pero para dialogar el destrabe de los tanques también hay que escuchar lo que dicen las personas que están proponiendo que esto hay un cambio en el país. Y si no nos gusta esa forma, podemos buscar otra, podemos buscar una alternativa para la salida democrática o la salida electoral. Está bien, se puede encontrar, pero no tenemos que seguir matándonos. Es que el objetivo nuestro tiene que ser detener inmediatamente el desangramiento en este país y seguirnos matando entre hermanos, que es la locura, el triunfo de la locura. Sobre el sentido común, sobre el deseo de vivir, sobre la voluntad de seguir adelante como nación, sobre la voluntad de romper definitivamente con toda esta historia cíclica de guerras entre hermanos que ha habido en nuestro país. Pero esto no puede ser solamente, digamos, una orden o una voz que venga de la dirigencia de todas las partes en conflicto. Pienso yo que eso empieza aquí, empieza en uno mismo. Es decir, usted mencionaba, por ejemplo, el tema de las redes, de cómo en las redes se dicen cualquier cantidad de cosas en contra del otro. ¿Ah? Me parece que por ahí... Exactamente, cada uno puede aportar a eso, pero obviamente tiene que haber una voluntad de quienes tienen también más responsabilidad para acabar con esto. Tanto en el gobierno como los que están conduciendo de alguna forma lo otro. Pero en el caso del gobierno, insisto, el gobierno tiene la mayor responsabilidad, sí, porque es el gobierno. ¿Cómo vas a decir vos que no la tiene? Uh-huh. Entonces, cuando se dice vamos a acabar con la represión para abonar el diálogo, no puede desmentirse con los hechos, porque entonces se pierde completamente la confianza para seguir dialogando. Sí. No podemos seguirnos haciendo trampa en esto. Tiene que ser una voluntad real de detener esto, para que haya una salida pacífica al conflicto, dentro de lo que cabe, porque ya no ha sido pacífica, uh-huh, pero dentro de lo que cabe, no prolongar más la agonía de un pueblo, porque es una agonía. O sea, está el país entero convulsionado. No podemos negar esa realidad. Entonces, ante esa realidad, ¿qué salida encontramos? Que sea una salida, para empezar, que proteja la vida de los nicaragüenses, especialmente de los jóvenes y los niños, que son los que más están sufriendo. Y las madres, las mujeres que están perdiendo a sus hijos o los están viendo en las cárceles. Eso también. Y para la misma policía que está sufriendo también. Y el mismo ejército. Y todo el país entero que está sufriendo. O sea, tenemos que entender que somos los mismos. Entonces hay que parar esta locura. Sí, hay que ponerle un alto. Definitivamente hay que ponerle un alto. Pero por eso decía, podemos empezar nosotros. No solamente esperar que se pongan de acuerdo los que dirigen. ¿Ah? Podemos empezar desde nosotros, digo yo. ¿Ah? Debemos. Sí. Podemos y debemos. Porque es decir, el hecho de que yo vea un tranque y quiera irme encima de ese tranque porque me detiene en mi camino, hombre, pero si eso es tan simple y sencillo, o busco otra ruta o me quedo en ese tranque esperando que se abra, pues. O sea, es decir, por ejemplo, claro, o tengo paciencia. A ver, todos podemos tener mucha paciencia si vemos que entre quienes toman decisión en este momento hay una voluntad de encontrar una salida a esto. Como no se ha visto esa voluntad, estamos desesperados como sociedad. Ahora, ¿qué papel puedo tener yo? Aparte de que estamos esperando también que quienes tienen más responsabilidades las asuman, uh-huh, en detener el desangramiento, sí, de este país. Pero yo, como persona, ¿qué puedo hacer? No voy a seguir insultando a nadie, puedo defender mis posiciones,
puedo hacer ver, pero evitemos los insultos, señalemos los errores, señalemos lo malo que se está haciendo sin ofender a nadie. Señalemos, critiquemos, pero ya no ataquemos virulentamente, que maldito, que tal por cual. O sea, evitemos ese tipo de calificativos que no nos están ayudando. No poner el hígado en el mensaje. No le echemos sal a la herida sangrando, porque ya nuestra herida está sangrando. No le echemos una tonelada de sal. No estoy diciendo que renunciemos a nada, pero las luchas las podemos... De hecho, este movimiento se propuso que esta iba a ser un esfuerzo pacífico por cambiar lo que no nos parece en la sociedad. Muy bien, los cerebros lo aplaudo, pero eso tiene que reflejarse en las redes sociales. Y pacífico no puede ser maldito, No, eso no es pacífico. Sí. A eso me refiero. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros conversando sobre este tema tan trascendental en el país en este momento. No nos podemos seguir garroteando, no debemos seguirnos garroteando y mucho menos matándonos. Así es. No debe de ser de ninguna forma. Le agradezco mucho que ha estado. Ojalá podamos seguir conversando más adelante. Bueno. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.